Todas las redes sociales, por televisión. Gracias también al programa Enlace, que estas conferencias van a ser proyectadas más adelante a más de 57, 58 naciones, a YouTube, a Live Stream. Y gracias a Dios por la tecnología moderna que nos permite no solamente concentrarnos en un solo lugar. Nos encontramos en la preciosísima ciudad de Oaxaca. Vengan a visitarla todos ustedes que nos escuchan. Es una ciudad sumamente pintoresca. No van a comer en ningún lado del mundo como en aquí Tlayudas. Así que vengan, aquí hay gusanos o huevos de hormiga, chapulines, con queso. Oaxaca saben deliciosos, se los garantizamos mi esposa y yo. Y además que es sumamente seguro. Les invitamos a que visiten el estado de Oaxaca. Un estado como no hay dos. Amén. Eso mero. Muy bien, vamos en esta tarde a compartir la conferencia titulada El origen de la maldad. El origen de la maldad. En el capítulo 3 de Romanos, Dios nos ofrece una, así le puedo llamar, radiografía, que contradice la percepción o los diagnósticos que los seres humanos hemos tratado de evaluar la condición humana. Y si tú le preguntas a la mayor parte de los sociólogos, arqueólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, que qué es más en el ser humano, lo bueno o lo malo, o qué característica, o si el ser humano es más bueno que malo, pues casi todos van a contestar que somos más buenos que malos. Y nos van a contestar, ¿verdad?, que no, el ser humano es bondadoso, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ninguno de nosotros, ni tampoco el escritor o el filósofo o el político o la persona que tú más admires, no es más grande que Dios. Entonces, si realmente queremos poder recibir un diagnóstico adecuado, veraz, íntegro acerca de qué es el ser humano, tenemos que venir a Dios. Y la radiografía que Dios nos muestra acerca de nosotros no nos gusta, como lo vamos a ver a continuación. Y muchos dicen, no, esto no es el ser humano. Pero después de que nosotros vemos a grupos como ISIS, que están degollando a la gente, quemándolos en jaulas, a los niños de 6 años de edad, les están haciendo que ellos ahora decapiten a los rehenes para jugar como pelotas de fútbol las cabezas, para desensibilizarlos, cuando los palestinos en la franja de Gaza están enseñándoles en la primaria a los niños, muerte a los judíos y amárrate bombas, porque si te mueres antes de los 12 años como mártir, 72 vírgenes te van a estar esperando en el cielo. Y cuando vemos cómo vamos a ver un breve resumen de la historia, vamos a entender por qué Dios nos muestra que necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que pueda transformar nuestras vidas, desengañarnos del camino que hemos tomado en la vida, equivocado, y que podamos entender que por esta razón el mundo se encuentra en el siglo XXI en la condición en la que se encuentra. Si ustedes no lo saben, en un panorama breve geopolítico de la humanidad, el Medio Oriente se encuentra ardiendo. Por un lado tenemos a la China, a Irán y a Rusia, 3 naciones unidas para evitar que saquen a Bashar Assad, el presidente de Siria, porque a Rusia no le conviene que saquen al presidente de Siria, los rebeldes, la guerra civil que hay ahorita, porque Rusia tiene una base naval en Siria, y esta base naval cerca de Ucrania y Crimea conecta al mar Mediterráneo. Y si Rusia permite que el occidente se apodere de Bashar y lo puedan derrocar, entonces Rusia perdería el acceso al mar Mediterráneo militar y navalmente hablando. Entonces tenemos aquí en el oriente Rusia, Irán y China.
Y por el otro lado, en el occidente, tenemos a la OTAN, a la Organización de los Países del Atlántico del Norte, junto con Estados Unidos, que se encuentra en un caos político, económico y moral actualmente, y los dos han chocado en el Medio Oriente, estas dos potencias, Oriente y Occidente, y esto tiene que ocasionar forzosamente mañana o la semana que entra, o dentro de algunos meses, una confrontación nuclear. Estamos al borde de otra guerra nuclear, porque ninguno de los dos frentes, ni Oriente ni Occidente, van a ceder. ¿Por qué? Porque es la manzana de la discordia, el Medio Oriente. Este libro que se llama la Biblia nos describe que la civilización comenzó donde se encuentra el río Éufrates y el río Tigris, en Génesis capítulo 2, que es precisamente donde se encuentra Irak y Siria. La Biblia menciona Irak como Persia. Cuando tú veas en Ezequiel 38, por ejemplo, que Persia se prepara para atacar ya a Israel, en 1935 Persia cambió su nombre a Irán, cuando derrocaron al Shah de Irán. Entonces los nombres que encontramos en la Biblia nos describen, escuchen esto, nos describen quiénes van a ser los protagonistas de la última guerra o de la tercera guerra mundial. Ahora, la próxima guerra que viene en el Medio Oriente ahorita, de acuerdo al cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, va a desaparecer una cuarta parte de la humanidad. Y no es la tercera guerra mundial. Y después de esta guerra viene otra, en la cuarta, quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, donde van a desaparecer más de una tercera parte de la humanidad. Escuchen esto, actualmente somos 7.5 billones de seres humanos en las casi 200 naciones que poblamos el planeta Tierra. 7.5 billones de personas. Vamos a quitarle la cuarta y la tercera parte. Esto significa lo siguiente, que cuando Cristo regrese, solamente de acuerdo a Zacarías capítulo 13, va a sobrevivir una tercera parte de la humanidad. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 o 1.500 millones de personas. Van a morir más de 6.000 millones de personas antes de que venga Jesucristo, con puras bombas atómicas nucleares. Ahora, para que tengan un panorama más amplio y sepan ustedes de qué cantidad de gente estamos hablando, si contamos desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, si contamos cuántos hay, son 500 millones en Sudamérica y 500 millones entre México, Estados Unidos, Canadá y Alaska. O sea, todo el continente americano somos aproximadamente 1.000 millones de personas. En la próxima guerra desaparecen dos continentes semejantes a América. Y América no aparece en la Biblia, no aparece Oaxaca, no aparece México, no aparece Estados Unidos en las profecías bíblicas. Las únicas naciones que aparecen antes de que venga Cristo y que van a sobrevivir las próximas guerras internacionales son Europa y el Medio Oriente y algunas naciones del Asia, como la China, Japón, Filipinas, Indonesia, Vietnam, etcétera, etcétera. Porque de acuerdo a Apocalipsis 16, del 12 al 15, los reyes del Oriente viajan a Palestina, a Israel, para la batalla del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Ahora nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que nos encontremos en el siglo XXI, en el año 2016, con tanta tecnología, con tantos avances científicos y con todos los proyectos que tenemos, etcétera, etcétera, y que estemos a punto de destruirnos? ¿Sabían ustedes que somos la primera generación con el suficiente armamento nuclear para borrarnos del mapa, autodestruirnos en un minuto? Acaba Rusia ya de exhibir su último misil, Satán S-300, que tiene 2.000 veces más los kilotones que tuvo la bomba atómica que soltaron en agosto del 45 sobre Hiroshima y Nagasaki. Un kilotón es 1 millón de toneladas de dinamita, es 1 millón
de toneladas de dinamita. El satélite, el misil, nuclear con cabeza nuclear de Rusia tiene 2.000 kilotones, 2.000 veces más potencia que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Los submarinos Kursk que están apuntando en el océano Atlántico hacia Estados Unidos y los que tienen en el Pacífico que están apuntando hacia América, cada submarino tiene 4 cabezas nucleares y cada cabeza nuclear tiene el poder en 30 segundos de destruir 3 ciudades norteamericanas del tamaño de Nueva York. Y lo único que se necesita es un loco. Y estamos llenos de locos. Como el de Corea del Norte, Kim Jong, que está aviente misiles probando su fuerza nuclear, amenazando con destruir Israel, amenazando con destruir Estados Unidos, Irán, que ha prometido borrar del mapa Israel, Rusia, que ha avanzado ya sobre Polonia, desembarcaron 90,000 soldados los rusos en Siria. Ya el presidente Putin tiene 90,000 soldados y tiene más de 30,000 en Polonia. Y tienen tanques y tienen proyectiles y misiles, y ahora el poder económico ya no va a determinar el futuro de la humanidad, sino el poder nuclear. Y Rusia, que tenía escondidas cientos de armas nucleares, después de que fue deshecho el comunismo en 1989, ahora Rusia sale del closet y le muestra al mundo que tiene el poder de apoderarse del mundo. Tal como este libro, hace 2.600 años, los profetas hebreos lo describieron en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, capítulo 12 y 14 de Zacarías, capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Así que tenemos delante de nosotros la cronología, la revelación de la Biblia que nos muestra hacia dónde se dirige la humanidad. Y tú tienes la seguridad de poder estar en paz con Dios. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque si no viene la guerra en 1 semana o 2 semanas, si tú te mueres ahorita saliendo, un infarto, una embolia cerebral, un accidente en la carretera, no sé, tantas cosas que pueden sucedernos, un accidente en el avión, a lo mejor no llegas mañana a tu casa. Nadie sabe si vamos a amanecer el día de mañana. Y por esta razón, como nuestras vidas penden en un hilo, la Biblia te dice, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, porque si te sorprende la muerte demasiado rápido y ni oportunidad tienes de venir a la cruz, será demasiado tarde. Tu eternidad y mi eternidad la determinamos en esta vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el Papa Juan Pablo II, ni el Papa Francisco, ni las monjitas, ni Santa Rita de Casia, ni San Cosme, ni San Clodomiro. No hay ningún ser humano justo delante de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni San Francisco de Asís. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante del ser humano. Muy bien, desde que hubo el primer asesinato de la historia, cuando habiendo cantidad de terreno y no había casi nadie en el mundo, Caín mata a su hermano Abel por envidia. Cuando no había nadie, ninguna fuerza externa que pudiera ejercer sobre ellos la maldad. Caín asesina a su hermano
Y desde Caín, del asesinato de Caín a Abel, la historia humana, como lo vamos a demostrar, es una historia salpicada de sangre, de guerras, de maldad, de revoluciones, de golpes de Estado, de abortos, de crímenes, de secuestros, de violencia y de rebelión contra las leyes de Dios. Por eso nos encontramos como nos encontramos. Todo esto tuvo su inicio cuando el ser humano decidió rebelarse contra las leyes. No queremos saber nada de ti, déjame hacer mis 10 mandamientos a mí. No queremos saber, no nos digas cómo estar casados, ni las responsabilidades que tengo con mi esposa. No me digas tú cómo educar a mis hijos, Dios. No me digas cómo manejar mis negocios. No te metas conmigo. Déjanos gobernarnos a nosotros mismos. Y Dios, como nos creó como seres libres, agentes morales, para ser nosotros responsables de las acciones que tomamos todos los días, y por eso determinó un juicio donde ha de juzgar a los vivos y a los muertos, Dios no puede intervenir porque violaría la característica más importante que Dios le dio a sus criaturas: la libertad de escoger, el libre famoso albedrío. Entonces, cuando Dios crea el universo, el ser humano, ¿verdad?, fue creado con el propósito de que determináramos amar, servir y conocer a Dios voluntariamente. Alguien me dijo, no, yo si hubiera sido Dios, hubiera creado un universo donde el mal no entrara, que nunca Lucifer se hubiera rebelado con sus ángeles contra Dios, y donde el pecado nunca hubiera hecho el daño que ha hecho en el universo. Y yo le contesté a este ateo que me postuló con esta propuesta o esta tesis, y le dije, bueno, si seguimos la línea de lógica que usted ha planteado, sería un universo de robots, donde Dios hubiera creado a criaturas con cuerda, ¿verdad? Ámame, 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 sin que hubiera la libertad de poder amarlo libremente, ni conocer lo que es el amor, ni la misericordia, ni había diferencia entre el bien y entre el mal. Entonces, como le dije yo a este ateo, ¿verdad?, estas son, ahora sí, que marihuanadas. Usted, le dije al señor ateo, ¿sabe en qué posición se encuentra? Y es el problema del intelectualismo llevado al extremo, que prevalece en Europa todavía, principalmente en Alemania y en Francia, el racionalismo y el ateísmo alemán. ¿Cuál es la base de esta línea de pensamiento? Es la siguiente: mira, Dios, bájate y siéntate aquí, y te voy a hacer un juicio, porque ¿sabes qué? Yo soy más inteligente que tú, y te me vas a sentar ahí, y a ver, ahora sí, respóndeme, ¿por qué creaste a Lucifer? ¿Por qué permites que los tsunamis invadan y maten a tanta gente? A ver, contéstame, Dios. Semejante caracol de agua puerca, con el cerebro de chícharos que tenemos. Porque si asumimos simplemente por lógica también que existe un Dios creador de las galaxias y mucho más grande de nuestra finitud intelectual y de pensamiento, es lógico que es imposible que entendamos sus pensamientos, que son muchísimo más altos que los nuestros, y sus caminos, que son más grandes que los nuestros. Y es la misma posición de un niño de 3 años que le dice a Alberto Einstein: Alberto, explícame tu teoría o tu fórmula de la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, la energía sobre la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, explícamela. Y Einstein, ¿qué le contestaría al niño? Mira, niño, tu cerebro es igual que el mío, pero ¿sabes que hay una diferencia? Tu cerebro no está desarrollado, y aunque yo te lo explicara, no lo entenderías. Espérate a crecer a los 15, 20, 25 años y vas a entender las fórmulas matemáticas, físicas, etcétera, etcétera. Pero ahorita tu capacidad intelectual impide que tú me entiendas lo que te puedo explicar. Y es exactamente igual con Dios.
damas y caballeros que nos escuchan en este momento. A ver, explícame esto. Aunque Dios te lo explicara, con el cerebro de caracol y de chícharo que tenemos, no lo entenderíamos. ¿Qué es entonces la respuesta del ser humano ante lo desconocido, ante lo que no entendemos? La respuesta es la humildad. La humildad. ¿Quién es una persona humilde? Una persona que reconoce eso. Señor, si tú existes, yo no sé si existes, pero si tú existes, es lógico que seas mucho más grande que yo. Es lógico que mi mente sea limitada. Ahora, si yo quiero traspasar los senderos, el límite intelectual que yo tengo de comprensión de la creación que tú has hecho, nunca lo voy a hacer por mi investigación científica, ni por mi lectura, ni ninguna escuela me lo podrá contestar. Necesito, oh Dios, que tú bajes aquí a la tierra y me hables en mi idioma y yo te entienda para que te pueda comenzar a seguir. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años a este mundo podrido, donde nadie buscaba a Dios, cada quien por su religión, y budismo, y hinduismo, musulmanes, catolicismo romano, religiones, mormones, testigos de Jehová, bla, 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 cienciología, nazismo, comunismo, fascismo, todos por diferentes caminos, ideologías, y estamos en el siglo XXI, donde todos estos sistemas de pensamiento ante nuestros ojos se están derrumbando. Todavía en la época en la que yo vivía cuando era joven, que pertenecí yo al Partido Comunista Mexicano, y fui entrenado para contrarrestar el cristianismo, un cristianismo que no era bíblico desde luego, con la dialéctica materialista y Kant y Engels, ¿verdad? Y Vladimir Lenin y Carlos Marx, etcétera, etcétera. En aquella época, tú no podías decir que eras comunista y creer en Dios. Era imposible, era completamente una incongruencia. Y ahora el comunismo del siglo XXI lo vemos en los líderes, muchos sudamericanos, que van, ¿verdad? Y antes de morir le piden al Papa que les eche la bendición. O sea, los sistemas se están derrumbando ante nuestros ojos. Ya son ideologías de conveniencia. Ya ahora el comunismo y el socialismo, tampoco hay diferencia, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que llegar al final de sí mismo. Entonces, vamos a tener estas bases para comprender y entender por qué Dios hizo lo que hizo y por qué Dios nos revela la condición del ser humano. En la historia, la primera rebelión la tenemos en Génesis 11, la Torre de Babel. Es la primera rebelión masiva, cuando el ser humano trató de unir todos los gobiernos para poder formar una torre inmensa que llegara al cielo y alcanzar a Dios. Ahora han pasado casi 6,000 años y la misma ideología permea las naciones. Desde 1991-92, con las guerras que hubo allá en Kuwait, la guerra del Golfo Pérsico, cuando 29 naciones se unieron para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, el primero que mencionó esta frase, el globalismo o la unión de las religiones y de los pueblos y de las naciones, fue el Papa Juan Pablo II. Lo secundó George Bush, el Papa Bush, el papá del que fue presidente después de Estados Unidos. Y entonces comenzó a permear una frase por el mundo que se llamó el orden nuevo mundial, o el nuevo orden mundial. Y entonces Europa se unificó en 29 naciones, que son ahorita. Inglaterra ya se acaba de salir, y el Fondo Monetario Internacional ya no tiene dinero para poder ayudar a Francia, a España, a Portugal, a Italia y a Grecia. Ante nuestros ojos, Europa se está hundiendo económicamente, el Medio Oriente está ardiendo por una próxima guerra. Aquí Sudamérica siguen con la utópica ideología, los presidentes y gobernantes, de regresar al comunismo otra vez.
Estados Unidos, en la peor de las elecciones de toda su historia, donde presentaron a dos candidatos para subirse a un barco, que es el país, y a ver quién agarraba el timón. Y por primera vez en la historia, el 65% de los ciudadanos norteamericanos descubren que ninguno de los dos tenía la capacidad de dirigir el barco, el país más poderoso del mundo, y que es increíble que no haya habido otros candidatos con mejores características. Y si los había, los despreciaron. Este es el mundo que vivimos, donde parece realmente que el mundo ya perdió la brújula. Es un barco del mundo que no tiene timón, y nosotros somos la luz. La iglesia somos la luz. La única luz que hay en Oaxaca es la iglesia. La única luz que hay en el mundo es la iglesia. Y este libro es el único libro, comparado con los billones de volúmenes de literatura que existe, que nos dice cuál es el camino, la verdad y la vida, y que es el único manual, la carta de navegación que nos va a permitir llegar al otro lado cuando Jesucristo regrese por nosotros. La Biblia es el único libro que le ofrece las respuestas al ser humano del origen de la maldad. La Torre de Babel fue el primer inicio, después vino el diluvio universal con el primer juicio, la primera degeneración sexual, Sodoma y Gomorra, las persecuciones religiosas de los césares, la Inquisición, que duró casi 500 años, donde el Vaticano, en el nombre de Dios, al que no se sometiera al Vaticano, lo torturaban, lo quemaban vivo, lo desollaban, le arrancaban la piel y los sacrificaban como animales. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, con cientos, miles de muertos, las primeras dos guerras mundiales con más de 150 millones de muertos, dictadores como Hitler, como Mussolini, como José Stalin, que se levantaron, Mao Zedong y Idi Amin en África, ateos, atacando el cristianismo, las leyes de Dios, y ellos son los culpables de las más de 100 millones de personas de muertes en el siglo XX. ¡Qué contradicción! Que el siglo XX, caracterizado por ser el siglo donde más descubrimientos científicos se han hecho y donde más avances tecnológicos se han logrado, sea el siglo donde más sangre se ha derramado. ¡Qué contradictorios somos los seres humanos! El siglo con los más grandes descubrimientos científicos de toda la historia y el siglo con los avances tecnológicos más grandes de toda la historia es el siglo donde más sangre nosotros hemos derramado. Las Naciones Unidas se formaron en 1945, se llamaba la Liga de las Naciones, con el propósito de que ya no hubiera una tercera guerra mundial. Desde que se fundaron las Naciones Unidas hasta el año 2010, han habido más de 385 revoluciones y golpes de Estado y guerras en el mundo entero. Y ahorita una guerra imparable de un grupo que ya no es terrorista, ya es una secta satánica, genocida, que se llama ISIS. Que son monstruos, ya no son seres humanos, son monstruos en toda la definición de la palabra. Personas deshumanizadas completamente, con el propósito, escuchen esto, entendamos la ideología de los musulmanes. De acuerdo a los musulmanes y al grupo de los chiitas y de los sunnis a los que pertenecen el ISIS, de acuerdo a su escatología, va a surgir el Mahdi, que es el Mesías de los musulmanes, pero para que el Mahdi surja y vuelva a resurgir el Imperio Otomano o el Califato, la palabra califa significa el sucesor, se necesita una guerra. Entonces, hace un año, ¿verdad? Comenzaron hace 4 años los grupos de ISIS. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este grupo de terroristas, que repito, ya no son terroristas, ya son monstruos, deshumanizados, genocidas, es una secta, culto, ¿verdad? Endemoniados a más no poder. ¿Cómo es posible que metan en una jaula a un piloto jordano y lo quemen vivo?
¿Cómo es posible que este grupo le corten la cabeza a los periodistas americanos? Agarraron a un periodista chino, a un periodista japonés, volaron un avión ruso que cruzaba de Rusia hacia Crimea, lo volaron y nadie dijo nada, sabiendo que habían sido personas que apoyaban a ISIS en el Medio Oriente. ¿Cuál es la respuesta? Yo me preguntaba y decía, bueno, es que estos locos se van a echar al mundo entero encima. Están atacando a Rusia, a China, matando a sus periodistas, etcétera, etcétera. Todas las naciones se van a volver contra ellos. Es que esto es precisamente lo que ellos están buscando. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esto es precisamente lo que ellos están buscando. Porque para ellos tienen que ellos provocar una guerra internacional para que surja el Mahdi. Y es interesante que el Mahdi de los ISIS es exactamente y tiene las características del anticristo de Apocalipsis capítulo 3. El anticristo que la Biblia profetiza que va a surgir. Entonces, al Mahdi, al anticristo, que sabemos quién es, ellos le van a llamar su Mesías. Y por eso las naciones que sobrevivan antes de que Cristo regrese en los próximos meses o años son el 85% naciones musulmanas. Naciones musulmanas. Resurge el Islam como la amenaza más grande para la sociedad del siglo XXI y en Occidente principalmente. Vinieron los genocidios, ¿verdad? Como dijimos, de Stalin, Idi Amin, Hitler, Mussolini, Hussein, millones de seres humanos. 1973, Estados Unidos legaliza el aborto y desde el 73 al 2016 que nos encontramos, han habido más de 50 millones de niños abortados legalmente. Junio 2015, el año pasado, de los 9 jueces que forman el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos y Norteamérica, de los 9 jueces, 5 jueces votan y deciden, sin tomar en cuenta un plebiscito, un referéndum, la opinión, diciéndose un país democrático, Estados Unidos, no toman en cuenta a la gente y 5 personas deciden la moral de Estados Unidos legalizando los matrimonios gay. El año que entra se está comenzando a considerar, escuchen esto, que para mayo, junio del año que entra, los pederastas están demandando ante la Corte Suprema que los legalicen también. ¿Saben lo que dijeron en el último congreso que tuvieron? A nosotros no nos gustan las mujeres, a nosotros no nos gustan los hombres, a nosotros nos gustan los niños. Y como se trata de amor, pues amores diferentes, no nos obliguen a amar a una mujer y un hombre, no nos quiten el amor a los niños. Mira, cabeza de alacrán que tienes, no es de que no sea el amor, no sabe ni siquiera lo que es el amor. Tratar de violar a un niño o lastimar a un niño psicológicamente, Jesús dijo, el que lastime a un niño, que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se eche un río. Un daño causado a un niño psicológicamente por una violación es un daño casi irreparable. Daños psicológicos impresionables que tardan años en que sean sanados y que van a afectar su matrimonio, su trabajo, su vida individual, su vida social. Pero así está el mundo. Ahora quieren legalizar la pederastia. ¿Lo podemos imaginar? ¿Qué le pasó al mundo? Oye, pero hace 15 años, ¿quién iba a pensar que se iba a legalizar los matrimonios gay? ¿Quién lo iba a pensar? Y ahora demandan derechos, que se les den niños para adopción. Ya es Juana con Martita y es Juan con Manuel y se casan y tienen a un niño y el niño chiquito va a la escuela y le preguntan, ¿cómo se llama tu mamá? Juan. ¿Y tu papá? Carlos. El niño necesita la imagen materna y el niño necesita una imagen masculina para crearse seguros, balanceados psicológica y espiritualmente. Ahora ya se redefine el matrimonio. Y el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer. Damas y caballeros, santos de Dios, esto
es el síntoma más grande de descomposición social que la sociedad ha percibido en toda la historia humana. Los sodomitas, Sodoma y Gomorra, se metían hombres con hombres, pero la legalización y hacer institucional el matrimonio entre hombres y mujeres es el símbolo, el síntoma que las sociedades donde nos encontramos están profundamente enfermas. Y el grado más grande que podamos nosotros percibir es que para muchos es normal. Y nos quieren hacer a nosotros proyectar la imagen de que es normal, que es otro estilo de vida, que por qué se les va a alegar el amor entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. No, no es normal. La Biblia le llama pecado. La Biblia le llama pecado. Y el hombre no legisla la moral. Dios es el legislador de la moral, no nosotros. Por eso estamos como estamos, porque queremos a nuestra conveniencia decir, para mí esto es bueno, para ti eso es malo. ¿Sabes una cosa? No eres ni tú ni yo. Esto se llama relativismo. Nosotros no definimos ni determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Si así fuera, el mundo se encuentra como se encuentra. Por eso tenemos los 10 mandamientos. No cometerás inmoralidad, respeta a tu esposa, no forniques, no adulteres, no tengas relaciones sexuales antes de casarse. Porque Dios es el autor y el creador del sexo, no nosotros. La psicología al problema humano le llama el medio ambiente. La filosofía todavía no se pone de acuerdo. La sociología le llama retraso cultural. La educación, no, pues mejores escuelas y más educación. Es falta de educación el problema humano. El humanismo le llama la debilidad humana. Como Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo XX, dijo que Jesucristo fue un perdedor porque fue un hombre manso. Y en este mundo no se puede ser manso. Los mansos son los tontos y los débiles y los humildes. En este mundo los orgullosos y los fuertes somos los que vamos a imponer la nueva raza y el nuevo superhombre. Nietzsche, ¿saben cómo murió? A los 38 años se volvió homosexual. A los 42 lo internaron en un psiquiátrico en la Castañeda. Y a los 50 años murió completamente loco. El hombre que influyó en Hitler, en Stalin, en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo, murió como un animal. Y cuando murió en su casa en Alemania, él dijo, Dios está muerto. Alguien puso arriba, Dios vive, Nietzsche ya se murió. El marxismo alega que el problema es lucha de clases. La biología, que es un instinto primitivo de la evolución darwiniana. William Shakespeare, el defecto trágico. Y el ateísmo culpa a las religiones. No son las religiones las culpables de todo lo que ha pasado en la historia del ser humano. Vayamos a 1 de Juan capítulo 3 y veamos cómo Dios define el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es realmente esta infección, esta enfermedad con la cual tú y yo nacimos? Que desde niños ves a una criatura de 1 año, entre 1 año y 3 años, los niños son los dictadores número 1 de su casa. Y todos ustedes ya lo experimentaron. Un niño de 1 año, 2 años, a mí, atención a mí, y te avientan la comida y le regalas, no quiero mi quiero el otro juguete, y comienzan a gritar y a patalear y como pirinolas ahí en el suelo, como trompos chilladores ahí están en el suelo, ¿verdad? Y la mamá, ay Pepito, te dije que no chilles. Te dije que no chilles, y a la 5ª vez que tú le dices, te dije que no chilles, ese niño de 3, 4 años ya te midió psicológicamente.
ya sabe perfectamente bien hasta dónde llega con sus caprichos. Y por eso la Biblia hace 3000 años el rey Salomón, en el libro de Proverbios, escribió: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. En otras palabras, así como a los niños les demostramos el amor, Pepito te quiero y te amo, con un abrazo y un beso, cuando le hago pao, 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 le estoy demostrando el mismo amor de los besos con sus nalgadas. Y si no le das sus nalgadas a tiempo al niño, crece voluntarioso. Y decía Hoover, un hombre que no fue cristiano, J. Edgar Hoover, presidente de la Oficina Federal de Investigaciones, el famoso FBI de Estados Unidos, que durante 4 presidentes tuvo relación con los delincuentes juveniles en las cárceles, y él escribió en sus memorias: la característica que he notado en los delincuentes juveniles o en los jóvenes rebeldes es que ellos creen que el mundo les debe algo, que el mundo está en contra de ellos, se hacen víctimas y creen que todos están contra ellos y protestan contra todo, porque desde niños nunca los padres les enseñaron a restringir esa tendencia que tenemos a que se haga lo que yo digo. Discúlpame, Pepito, no puedes hacer lo que tú quieras, hay reglas. Aquí en la casa, en la escuela vas a tener reglas, en la calle la policía te va a poner reglas, el gobierno impone reglas, por eso hay policía, soldados, cárceles, porque no somos libres, pero no libertinos. Cuando un preso sale de la cárcel, le dice el juez al pitirijas, chicas, cuijas: mira mi pitirijas, eres libre. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, pásame para emborracharme, voy a hacer... Espérame, no me has entendido. No confundas la libertad con el libertinaje. Eres libre para obedecer las leyes y someterte a las autoridades establecidas por Dios. Pero si tú crees que la libertad es hacer lo que te da la gana, ya no es libertad, es libertinaje. Es como la excusa de las muchachas que abortan. Oiga, yo puedo abortar, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Es el argumento que esgrimen estas muchachas tontas, sin saber. Espérame, Panchita, no eres tú el dueño de tu cuerpo, es Dios el dueño de tu cuerpo. Y tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. No te puedes tasajear y cortarte y hacer... No, eso es una tontería. Y es el problema cuando desde niños no supieron los padres educar a sus hijos. Y por eso dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe, o sea, viola la ley. Un momentito, nos detenemos aquí. ¿Qué ley? Bueno, vamos a comenzar a cerrar la Biblia. Estamos rodeados de las leyes de la gravitación. Estamos rodeados de leyes termonucleares y el universo está sujeto a leyes electromagnéticas. La física existe, la ciencia existe, porque el universo tiene un orden gobernado por leyes. Y si el universo no estuviera ordenado, ni las leyes que existen existieran, no existiría la ciencia ni la observación. Porque el científico basa todo en su bitácora a través de lo que él percibe con sus 5 sentidos, a través de lo que él observa y comienza a analizar. Entonces hay leyes como la ley de la gravedad, que si yo ahorita camino aquí, me voy al suelo porque hay una fuerza que atrae a todos los objetos más pesados que el aire hacia el centro de la Tierra. ¿Qué es una ley? Es algo que actúa las 24 horas, es algo que es permanente. Entonces, así como hay leyes físicas, electromagnéticas, gravitacionales, nucleares, hay leyes morales. No somos animales, ni somos guiados por instintos. El sexo no lo inventamos nosotros, el matrimonio no lo inventamos nosotros, pero cuando un ser humano no tiene la ley moral de Dios, pues entonces fornica, adultera, pederastas, homosexualismo, porque no tiene leyes. Y eso le acarrea su propia autodestrucción. Entonces tenemos que entender que no somos animales, que hay alguien que puso leyes que están escritas en la Biblia. Y Dios nos las dio
para la preservación de la familia, del matrimonio y de las sociedades. Y lo vemos con la confirmación de la historia. Todas las naciones que han sido derribadas y los imperios, los sumerios, los asirios, los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos, no desaparecieron ni fueron derrotados por la educación, o porque les faltó política, o porque les faltó algo, o porque les haya faltado economía. ¿Cuál fue el factor denominador que derribó a todos los imperios del mundo? Ya vamos a dejar la Biblia. ¿Qué nos dice la historia? La inmoralidad. La inmoralidad. ¿No vieron ustedes ahora los debates que hubo en Estados Unidos? Una cosa interesante, comentábamos con mi esposa, se debatió el racismo, se debatió la economía, se debatió la cuestión militar, geopolítica en el Medio Oriente, se debatió qué candidato, qué proyecto tenías para derrotar a ISIS, se debatieron muchas áreas, nunca la moral. Nunca la moral. ¿Qué piensas del aborto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas del matrimonio? No se trajo a la mesa de discusión. Porque el ser humano, como la Biblia lo revela, está tan ciego que no se da cuenta que no es la educación, ni la economía, ni la ciencia, ni la falta de conocimiento, sino que es la moral la que nos destruye internamente. La moral es como la termita, la polilla, que se incrusta en las fibras más íntimas de nuestro ser y nos comienza a robar el carácter. El carácter. Y tú puedes ser doctor en ciencias políticas y presidente y tener 5 premios Nobel, pero si no eres una persona moral, que amas a tu esposa y ves pornografía y eres un hombre completamente sensual, eres una persona que no vales un quinto delante de Dios. Y así vas a acabar como un animal, porque tarde o temprano la inmoralidad, la pornografía nos destruye el carácter y anula y aborta el destino que Dios tenía para nuestras vidas. El pecado, dice 1 de Juan, es infracción de la ley. Y les voy a explicar en penúltimo lugar ¿qué significa la palabra pecado en el griego y en el hebreo? La palabra pecado en el Nuevo Testamento es la palabra griega amartia, si lo quieres escribir con H. Amartia, amartia, así como suena. Y miren lo que significa, qué interesante. La palabra amartia, que se tradujo pecado en el latín y en el griego, significa desviarse del blanco. Desviarse del blanco. Permítanme explicarles. Si pintamos un blanco, todos sabemos lo que es un blanco, tiene círculos concéntricos y el centro es donde el que dispara la flecha es el que le da al blanco. El que le da al círculo después vale 40, 30, 10, ¿verdad? Porque el mero premio se encuentra en el círculo más chiquito, en el centro del blanco. Entonces, el pecado significa que Dios, como arcos, nos preparó, nos revelamos y todos hemos agarrado a Dios y le hemos dicho a Dios: tú no determines mi destino, yo lo voy a determinar. Y entonces, como flechas sin un arquero, nos hemos ido para acá y para allá, dice la Biblia, como ovejas, nos desviamos, cada quien, cienciología, comunismo, socialismo, pragmatismo, pluralismo, materialismo, evolución, etcétera, etcétera, marxismo, nazismo, fascismo, y todas las filosofías, y todas las ideologías, y cienciología, y religiones, y todos los seres humanos nos hemos desviado del centro de la voluntad de Dios. Y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, regresamos otra vez como flechas y le decimos a Dios: Dios, tú ahora dispara mi vida,
proyecta mi vida. Tú sé la fuerza que me diga cómo poder triunfar en mi matrimonio, con mis hijos, en mi negocio. Oh Dios, mientras yo esté contigo en tus manos, nunca fallaré el blanco, siempre prosperaré y siempre estaré en el centro de tu voluntad. Y es cuando eres bendecido, cuando recobras tu seguridad y tu identidad. Porque lo que el pecado nos hace perder es la identidad. Por eso las muchachas quieren ser como Madonna, quiero ser como Britney Spears, me quiero parecer así con el copetón de Justin Bieber, quiero ser como Elvis Presley. Y estamos siempre imaginándonos, por eso las revistas de modas proyectan en las telenovelas, obsérvalo, en las telenovelas son los muchachos más guapos que puedan existir, que es 1 entre 1000, las muchachas más bonitas, que es 1 entre 5000, y entonces creemos que esa es la proyección de la muchacha que te va a hacer caso, y entonces los muchachos quieren parecerse a John Travolta y a Tom Cruise, y las muchachas quieren peinarse como aquellas, porque no tenemos identidad. Siempre queremos ser alguien que no somos y proyectarnos como alguien que no somos, porque hasta que vengamos a Dios y vengamos a la cruz, Dios nos recobra la identidad. Y cuando recobras tu identidad, le das gracias a Dios por cómo eres, chaparrito, pelón, gordito, como estás, o la hermana así, ¿verdad? Y así te quiere tu esposo, así te quiere tu esposa, gordito, pelón y chaparrito, con orejas de coliflor y de papalote. Y no hay problema, porque entonces ese amor trasciende completamente nada más la apariencia física, porque si tú te casas nada más por la apariencia física, vas a descubrir que se necesita mucho más que ser guapo, que ser bonita, para mantener el matrimonio santo delante de Dios. Y esta es la razón, damas y caballeros santos de Dios, por lo cual nos encontramos. El pecado, para terminar, dice el libro de Romanos capítulo 6, es como un rey que nos gobierna. Un rey tiene súbditos y un rey demanda y te ordena lo que tú tienes que hacer. ¡Fuma! Pero me hace mal el cigarro. ¡Fume! Usted fume. ¡Fume! Y tu mente te dice, no, me hace mal. Y la cajetilla dice, este producto es nocivo para la salud, pero agarras el cigarro y lo prendes. Es que me voy a emborrachar y te hace mal a la vesícula biliar, al páncreas, al hígado, etcétera, etcétera, pero te sigues emborrachando. ¿Por qué? Porque haces lo que es contradictorio y somos autodestructivos. Tenemos una naturaleza autodestructiva, de acuerdo al diagnóstico de la Biblia. Lo que la Biblia dice que somos, así nos comportamos. Y así son nuestras acciones. Dice Romanos capítulo 6, versículo 12, a los cristianos, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahora que el Espíritu Santo ha entrado a nuestra vida, tenemos ya 2 caminos. Antes éramos esclavos. Quiero dejar el cigarro, pero no puedo. Quiero dejar la pornografía, pero no puedo. Quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Quiero dejar robar, pero no puedo. Éramos esclavos del pecado. Estábamos encarcelados en la maldad. Ahora Cristo viene y nos hace libres, nos abre la prisión. Y como al preso que vimos, al Pitirijas, nos dice, ahora son libres, pero para obedecer mis leyes. Te hago cristiano, pero de aquí en adelante, este es el manual. Son las leyes que deben gobernar tu vida. Sométete a mis leyes y vas a ser libre de veras, y conocerás la verdad. Y es el conocimiento de la verdad que se encuentra en la Biblia lo que nos hace ser libres. No reina el pecado en tu cuerpo, de modo que lo obedezcas. Cristianos, ahora somos nosotros responsables de lo que comemos, de lo que bebemos, del ejercicio que le damos a nuestro cuerpo, de las películas en video que vemos, de las fiestas a las que vamos, de los amigos que aceptamos y no aceptamos. Tenemos la libertad, pero no el libertinaje.
Y si ahora esta libertad la usas tú para la gloria de Dios, se convertirá verdaderamente en tu Redentor y en tu Salvador. Ya no puedes obedecer, ni yo tampoco, lo que antes, estando en nuestra ignorancia, vivíamos como esclavos del pecado. Dice el versículo 13, ni tampoco presenten vuestros miembros, o sea, mis ojos, mis oídos, mis órganos sexuales, mis piernas, mi nariz, mi lengua. Estos son los miembros de mi cuerpo. Mi cuerpo es santo ahora. Mi cuerpo es el templo de Dios. Y Dios quiere que mi cuerpo no oiga yo groserías ni chismes, no vea cosas indebidas, no me lleve a mi boca cosas que me lastiman y me hacen daño, no huela cosas que me pueden lastimar, no toque cosas que me puedan también producir consecuencias. Ahora mi cuerpo es el templo de Dios. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo entre los muertos. Versículo 14, porque el pecado no tiene por qué dominarte, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora somos justos. ¿Se acuerdan Romanos 3:10? El inicio de nuestra lectura. No hay justo ni aun uno, ¿se acuerdan? ¿Y ahora somos justos o no? ¿Ok? ¿Por qué somos justos? Porque ahora la justicia que Dios nos imparte o nos imputa no es de nosotros, es de Jesucristo. La justicia es exactamente como esto. Esta es la justicia, el saco de Cristo, y Él en la cruz cumplió la justicia de Dios, porque jamás pecó. Ahora yo miro a la cruz, y esa justicia, Dios me viste con ella, no es mía, es de Dios. Y con esta justicia que Cristo me regaló, me puedo presentar delante de Dios. Ya no me presento desnudo, me presento vestido con la justicia del Hijo de Dios. Para que sea por gracia y nunca nos enorgullezcamos. Gracias, Señor, me presento delante de ti porque hice 5 asilos. Porque di mi dinero para 3 orfanatorios, ¿verdad, Señor? Que por eso me aceptas. Y además regalé todo mi dinero y he hecho 10 iglesias. ¿Verdad que por eso me aceptas? Dice Dios, hazte a un lado, porque nadie se acerca a mí en su propia justicia. Si no vienes vestido con la justicia de mi Hijo, no te atrevas a acercarte a mí. Porque no vienes en tus méritos, vienes en los méritos de aquel que murió y pagó por nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. A su nombre, gloria eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre, el Dios de esperanza y de toda consolación, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo entre los muertos. Gracias al Padre de gloria, al Dios de esperanza, que anhela que vivamos en esa esperanza y en esa paz que sobrepasa el entendimiento. Él anhela que nosotros ahora obedezcamos voluntariamente sus leyes morales para que Él pueda prosperarnos, dirigir nuestras vidas y sacarnos de la confusión en la que el mundo se encuentra, porque quieren hacer sus propias leyes para vivir. No somos dioses, no somos autónomos, no somos independientes, dependemos de nuestro Creador para que Él nos gobierne voluntariamente nosotros, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muchos de ustedes en esta tarde, que tal vez no tengan a Jesucristo, los que nos escuchan por las redes sociales, yo los quiero invitar, no a una religión, no a una nueva ideología, ni a una nueva filosofía. Los invito a una cruz, a que se cobijen debajo de esa cruz, bajo la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y ahí donde estás, tal vez estás en una
cantina oyendo esta conferencia, o en un teatro, en la sala de tu casa. Tal vez encuentras en un hospital. Donde quiera que estés, dile a Dios con todo tu corazón, con tu rostro inclinado: Padre, me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis pecados, de haber quebrantado tus leyes. Te necesito, oh Dios, te necesito. Creo que en esa cruz, con su sangre preciosa, Jesucristo pagó por mis pecados. Ahora te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús, porque creo que a los 3 días la tumba se abrió y tú te levantaste entre los muertos para decirme que tú eres la resurrección y la vida, y que si yo creo en ti en este momento y te entrego mi vida, volveré a vivir y a reinar junto contigo. Te doy las gracias por la vida eterna que me das y el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Anh ai mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư ông tầm bà mũi xa tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuống lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi.
kiếp đây tôi đâu quan tâm gì chuyện